Hoy continuamos este capítulo 25 del primer libro de Samuel desde el verso 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el verso 28. Vamos a leer hasta el 31. En este día nuestro abacados sea hablándonos a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Él sabe de qué tenemos necesidad. La necesidad espiritual, nuestro Abba lo conoce y Él siempre llega a tiempo, Él siempre llega a hablarnos. Bienvenidos todos nuevamente a este tiempo de enseñanza de Escuela Profética. Habíamos visto el verso 28, a donde podíamos ver cómo Abigail se presentó delante de David, ¿verdad? Para pedir, para presentarse como esa intercesora a favor de su casa, a favor de los suyos, de los que había en su casa, no solamente personas, sino también todo lo que había en su casa, animales, ovejas, todo lo que estaba allí, los siervos, aún la vida de su esposo. Habíamos visto Abigail, una intercesora profética. Vamos a ver qué nos dice el verso 28. Ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo Abigail lleva un presente a David, ¿verdad? El presente dice que ella le dijo a sus siervos, vayan, le dijo a sus criados, voy a leer rapidito, el verso 19 dice, le dijo a sus criados, ve delante de mí y yo los seguiré luego. Abigail envía su ofrenda de Shalom adelante. Ella iba por otro camino, ¿verdad? Pero su ofrenda de Shalom fue primero y ella descendió por una parte secreta del monte y ella encuentra cuando David ya estaba, ¿verdad? Avanzando hacia su casa, ella sale al encuentro de David. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Veamos ahora qué pasa. Dice el verso 28. Le dice Abigail a David, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Adonai de cierto hará casa estable a mi Adón, por cuanto mi Adón pelea las batallas de Adonai, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Adón será ligada en el haz de los que viven delante de Yahvé, tu Elohei, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Yahvé haga con mi Adón conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Adón mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Adón, y cuando Yahvé haga bien a mi Adón, acuérdate de tu siervo. Vamos a leerlo hasta ahí. Vemos a una Abigail acá, ¿verdad? Que no habló cualquier palabra. Ella se presenta delante de David, pero vemos a Abigail que comienza a hablar por inspiración del Rúa del Abba. Abigail aquí comienza a hablar como una voz profética para David. Por eso, esta enseñanza le he puesto una voz profética para vida. Pero también vamos a ver qué pasa. Hay una sentencia de muerte. Aquí Abigail se presenta como una voz profética para David. Una voz profética no habla por el alma. Una voz profética no habla por emociones. Una voz profética habla por inspiración del Rúa de nuestro Abba Kadosh. Ella comienza a hablar y Abigail es clara. Y aquí hay algo importante. Abigail pide perdón a David y le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa.
eso, que esta ofensa, ¿verdad? Abigail veía como una ofensa el hecho de que ella interrumpió el paso de David, el hecho de que ella se presenta con una ofrenda, se presenta llevándole regalo, podríamos decirlo así. Ella ve como una ofensa el que ella esté hablándole en ese momento a David y le dice, perdona esta ofensa. Pero Abigail también demuestra algo importante. Abigail ve a David como un representante del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ella afirma o sea, que David pelea las guerras, las batallas de Yahvé. Eso le dice ella. Pues Yahvé de cierto te hará casa grande y estable a mi Adón. Ella le está profetizando lo que venía para David. Ella le estaba diciendo, confirmando lo que el profeta Samuel en su tiempo, ¿verdad? Le dijo a David cuando fue ungido. Él le dijo que sería el rey sobre Israel. Pero la voz profética, Abigail, acá le está diciendo, de cierto, Yahvé hará casa estable a mi Adón. O sea, aquí Abigail le estaba afirmando, ¿verdad? Lo que venía para David, lo que iba a acontecer con David. ¿Y por qué le dijo? Porque tú peleas las batallas de Yahvé. David, aquí Abigail lo hace ver como ese representante de Yahvé en la tierra. Mira que, miremos algo que no le dice Saúl, siendo rey, debería haberle dicho, Saúl pelea las batallas de Yahvé, pero no, le dice que David peleaba las batallas de Yahvé. Ahora hay algo importante. Muchas veces nosotros queremos ser posicionados en ese ministerio que el Padre te ha dado, te ha llamado, pero resulta que el Padre primero nos pasa por procesos y esos procesos son de formación. Eso era lo que estaba pasando con David, procesos de formación, sí, peleando batallas, entrenándose como ese soldado valiente, como ese guerrero. ¿Por qué? Porque iba a ocupar una posición grande dentro de Israel. Entonces también hay algo importante que tenemos que ver acá, que Abigail le dice a David que no se ha hallado mal en él, le dice, mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, David, en otras palabras, le estaba diciendo, tú has actuado correctamente, has andado de forma justa, podríamos decirlo así. Qué hermoso es cuando el Padre, nuestro Abba, nos ve cómo es nuestro caminar. A veces queremos que el abacados pelee nuestras batallas, que el abacados nos defienda, pero ¿será que también nos está diciendo que no se ha hallado mal en nosotros, que estamos actuando correctamente delante de Él? A veces solamente miramos o tenemos la palabra que el Padre nos dio y creemos que por la palabra, el llamado, el ministerio el cual el Padre te ha llamado, Él tiene que posicionarnos sí o sí. Y eso no es así. El Padre nos capacita, nos prepara, nos forma, nos equipa y cuando estamos listos, Él dice, ve, pero Él mira también cómo estamos nosotros actuando delante de Él. Y le dice en el verso 29, le dice, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahvé tu Elohim. Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Aquí vemos a Abigail, una mujer voz profética, hablándole al futuro rey de Israel, hablándole al que asumiría el trono, ¿verdad? Luego de Saúl. Estaba hablándole
pero no cualquier palabra. Estaba profetizándole, ¿verdad? Él iba a ser el próximo rey, pero le estaba profetizando lo que Yahvé haría con los enemigos de David. Quizás podríamos decir que el punto más fuerte del discurso de Abigail, de la palabra profética que Abigail estaba dándole a David, ¿verdad? Fue este, porque ella usa, ¿verdad? Una afirmación de lo que el Todopoderoso le estaba dando en ese momento para entregar a David. Le dice, voy a poner un ejemplo. Es como que le dijo, David, tú eres, eh, tú eres como aquel valeroso y fuerte guerrero que tiene el Todopoderoso aquí en la tierra. Tú eres el instrumento que Él ha escogido para que tú defiendas a su pueblo Israel. Y Él te mantiene seguro, Él te mantiene cerca de Él. Estaba diciendo, en otras palabras, David, tus enemigos son como rocas que Yahvé lanzará. Él te los quitará del camino. Es tremendo, ¿verdad? Abigail le hace ver a David que debía de actuar sensatamente porque él estaba predestinado para cumplir una gran misión en Israel, que no podía actuar neciamente. ¿Por qué? Porque David peleaba las batallas del Todopoderoso de forma visible, pero el Shaddai estaba con David peleando sus batallas. ¿Sí? Imagínense que David sale con sus 400 hombres. David sale con sus hombres para ir a donde Nabal. Y salió enojadísimo, ¿verdad? Pero resulta que Abigail, con lo que le dice, le podría haber estado diciendo, David, mira, no era, si el Todopoderoso quiere defenderte, no era necesario que tú salgas con todos tus hombres. El Shaddai puede hacer todo esto. Es como tirar una piedra de una onda. Quizás cuando Abigail le dice esto, porque ella le recuerda y le dice que el Todopoderoso arrojará la vida de sus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Usted se imagina en este momento a David recordando cuando tuvo al frente a Goliat. Abigail estaba haciendo que David enfocara su atención en el Todopoderoso en vez de enfocar en Nabal. Abigail, con la voz profética, con lo que estaba profetizando acerca de David, de lo que ya el Shaddai había hablado, estaba llamando la atención a David, diciéndole, reacciona, tú no puedes hacer algo necio, actuar insensatamente, porque tú conoces bien quién está contigo. Y debe de haber recordado cuando ella le dice, ¿verdad? Que era como tirar, ¿verdad? En medio de la palma de una onda que los iba a arrojar a sus enemigos. David debe haberse acordado cuando Yahvé le dio la victoria ante Goliat. Entonces, esto es para que nosotros en este tiempo no te desenfoques con lo que tú ves a tu alrededor. No te desenfoques con el problema, con las circunstancias que puedes tener a tu alrededor. Más bien enfócate en recordar todo lo que el Shaddai ha hecho a lo largo de tu vida. ¿Cuántas victorias te ha dado el Padre? ¿Cuántas victorias has tenido hasta ahora? Seguramente has estado pasando por un desierto, pero Él te sacó del desierto. Pasaste por el agua. Esa agua no te ahogó, pudiste salir ileso. Pasaste por el fuego, no te quemó. Estás vivo. Es necesario que pongamos nuestra mirada en el Todopoderoso, que nos enfoquemos en Él. Deje de mirar y prestar su atención a los problemas.
al enemigo que quiere desenfocarlo, que quiere sacarlo del propósito. Cuidado, aquí podemos ver que una mujer voz profética hace que un varón de guerra enfoque su atención en el Shaddai y no en el problema. Eso es lo que necesitamos. A mis hermanas, las mujeres voces proféticas empiezan en casa, enfocando bien a su esposo, a que actúe sensatamente. Aquí vemos a una Abigail. Y vemos que en el verso 30, ella le dice, acontecerá que cuando Yahvé haga con mi Adón conforme a todo el bien que él ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Aquí vemos a esta voz profética, Abigail, recordándole la promesa que el Shaddai hizo a David por medio del profeta Samuel. Esa promesa era convertirlo en rey. Aquí ella le está declarando, ciertamente Yahvé te hará rey sobre Israel. Él te va a establecer como príncipe sobre Israel. Abigail le recuerda a David la promesa de Yahvé para su vida. Pero aquí hay algo importante. Ella le dice, acontecerá que cuando Yahvé haga con mi Adón, es decir, las promesas del Todopoderoso las trae al cumplimiento él. No metamos nuestra mano queriendo ayudar al Shaddai. No meta su mano pretendiendo adelantar los tiempos. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Aunque David tuvo que pasar procesos dolorosos, aunque David tuvo que enfrentar muchas situaciones, aún siendo perseguido por Saúl, eso era parte del proceso de él. Tuvo aún que formar carácter. Todo eso es necesario y tiene que esperar que acontezca que Yahvé lo posicione como príncipe sobre Israel. Mire, esto es para nosotros. No lo vea de forma literal. Vea ahora en el llamado que el Padre le ha hecho, en el ministerio que el Padre le ha entregado, porque ciertamente va a acontecer que el Todopoderoso, ¿verdad? Va a posicionarte en ese ministerio que Él te ha hablado. Pero para eso tenemos que pasar procesos. Esto no es subir como en un ascensor. Por eso Abigail le dice, cuando Yahvé haga con mi Adón conforme a lo que él habló. Quizás en tu vida hay una palabra profética que te fue entregada hace años. Quizás en tu vida hay una palabra que el Padre te dijo, profeta de las naciones, que el Padre te dijo, apóstol, maestro, evangelista, no lo sé. Bien, ahí está el llamado. Ahí empieza todo. ¿Pero qué empieza? Empieza un proceso de formación, empieza un proceso de equipamiento, empieza un proceso a donde aún nuestro carácter va a ser formado, porque de lo contrario sería un ministerio deformado. Así no funciona en el reino. Entonces, todo el Padre va a traerlo a cumplimiento en el tiempo que ya Él lo tiene preparado. Y vemos también que Abigail le hace una promesa, un pedido a David. Ella le da, no le dio la palabra profética, la palabra ya estaba entregada por medio del profeta Samuel. Pero Abigail, la voz profética, viene a recordarle. Voy a hablar algo que Rúa de mi Abba en esta hora quiere que les entregue. Quizás alguien necesite escuchar eso. La promesa que tienes, no sé en qué área,
El Padre ha hecho una promesa en tu vida, porque no necesariamente solo es ministerial o el llamado al ministerio. Puedes tener otra promesa que el Padre te ha hecho. Quizás han pasado algún tiempo, mucho tiempo, y tú has creído que esa promesa ya no va. El Padre te va a recordar su promesa. Él usará una voz profética. No pretenda que tiene que ser un profeta nuevamente, que tiene que venirle a profetizar, pero sí, el Padre va a usar una voz profética para recordarte lo que Él ya te habló, lo que Él ya te entregó, porque lo que el Todopoderoso dice, Él no lo invalida. Nosotros lo retrasamos, sí, muchas veces, pero su palabra es eterna, su dabar es verdad. Quizás hasta ahora no has visto el cumplimiento de la promesa, pero ha sido porque te has saltado procesos. No la has visto porque no has obedecido conforme Él te ha venido dando instrucción tras instrucción. Muchas veces aceptamos la primera instrucción, la segunda, pero la tercera ya no nos gusta, es como más fuerte, la cuarta tampoco, y queremos obviarla, queremos darle una ayudadita al Todopoderoso. Así no funciona. El Abba te volverá al punto de inicio. Y allí es cuando vamos retrasando los cumplimientos. Pero recibe esto en esta hora. El Padre enviará una voz profética, enviará esa voz para recordarte lo que Él ya habló de ti, tal como le dijo Abigail a David. Sucederá que cuando Yahvé haga contigo conforme a todo el bien que habló de ti. ¿Y por medio de quién habló? Del profeta Samuel. Pero ahora Abigail, una voz profética, se lo estaba recordando. Así obra nuestro Abba. Entonces, no pierda su emuná, su fe, que el Todopoderoso te recordará lo que quizás usted ya olvidó. Pero vemos que acá Abigail le hace un pedido y le dice, entonces, Adón mío, ¿verdad? Le dice, le pide ella que no hiciera algo que más adelante él se vaya a arrepentir. Le dice, y acontecerá que cuando Yahvé haga con mi Adón, bueno, le dice que lo haga príncipe sobre Israel, entonces, Adón mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Adón, y cuando Yahvé haga este bien, acuérdate de tu sierva. Le están haciendo un pedido. Es tremendo. Abigail llega a donde David a impedir que no haya muerte en su casa. Le da palabra profética, pero también le hace un pedido. Abigail le pide a David que no hiciera algo que más adelante él se vaya a repetir. Tremendo. ¿Por qué? Porque le dice, David, cuando tú ya seas rey, cuando el Shaddai te posicione como rey, allí ya no vas a tener motivo de pena por haber derramado sangre sin causa. Mire, es tremendo. Abigail sabiamente le pide a David que considere ese resultado que sería o los resultados que vendrían si él iba a derramar sangre en ese momento. Le pidió que dejara todo en las manos de Yahvé. Le dice, deja todo en las manos del Shaddai. Él se va a encargar de tu asunto. No tomes venganza por tus propias manos. Vemos aquí que la apelación de David, de Abigail a David, ¿verdad? Eh, hizo que David reflexione en ese momento y lo levanta. Levanta a David, porque ciertamente David estaba equivocado. ¿Y qué estaba haciendo esta voz profética? Esta voz profética, Abigail, estaba guiándolo a hacer lo correcto. Hoy quiero decirles algo. El Padre muchas veces envía una voz profética a tu vida. No esperes que un profeta de renombre, el gran profeta,
como muchos esperan, te hable. El Padre va a usar una voz profética para llevarte un mensaje que te impida hacer lo incorrecto, que te impida hacer algo que más adelante te vas a arrepentir. Abigail solo le estaba guiando a hacer lo correcto, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Abigail no lo hizo siendo negativa. Abigail, ella usó palabras que venían del padre y también porque era una mujer muy sabia, ella hizo un énfasis en lo equivocado que estaba David, no en lo furioso, no en lo tonto que podía haber estado en ese momento. No, no, no. No le dijo, no, es que usted mire, está furioso, mire cómo. No, no. Abigail muy sabia. Abigail, ¿verdad? Ella le hace ver que estaba equivocado, que aunque todo era real, aunque todo era verdad, cómo se comportó Nabal, lo grosero, sí, pero Abigail hizo algo que hizo razonar a David. Abigail hizo un énfasis en el llamado de David, en el destino profético de David, también en la integridad de su vida en general, y simplemente le pidió que considere su rumbo, que si lo que él iba a hacer o lo que si él estaba queriendo hacer, actuar, estaba correcto o no estaba correcto. Pero por las palabras que le dijo, no lo haga. Usted no ha sido llamado para esto. No derrame sangre inocente. Podemos ver acá en Abigail algo importante para nosotras las mujeres. Dice que hay muchas mujeres acá, ¿verdad? Abigail, una mujer sabia, sensata, prudente, con un hombre necio. Abigail es un modelo que nosotros podemos ver hablando de sumisión, pero de una sumisión que habla dulcemente. Muchas mujeres, esposas, creyentes, tienen la idea de la sumisión silenciosa. Es decir, que muchas dicen, sé que mi esposo está mal, sé que está actuando mal, pero no le voy a decir nada. La sumisión significa que guarde silencio. Esa es la sumisión, ¿verdad? Pero no en todos los casos se debe de aplicar, porque mire Abigail, Abigail, ella habla, pero habla dulcemente. Ella sabe cómo llegar. Ella, Abigail, una mujer con voz profética, va a saber actuar, va a saber hablar. Podríamos también decir que hay muchas mujeres creyentes, ¿verdad? Que podrían actuar y hablar ásperamente. Un ejemplo, ellas podrían decir, sí, mi esposo está mal y a mí el padre me ha puesto para que yo se lo diga cuando está mal. Así es que yo le voy a decir que lo que está haciendo no está correcto, que esto está mal. Y resulta que hay palabras ásperas, hay conflicto en el matrimonio y esto no va a solucionar nada. Lo que va a hacer es que haya discordia. Veamos el ejemplo de Abigail, una sumisión que habla, pero que habla dulcemente y no con aspereza, que sabe llegar y sabe entregar un mensaje. Vemos aquí a Abigail dándonos un ejemplo aún a nosotras en este tiempo. ¿Y qué le dice? Acuérdate de tu sierva. Aquí Abigail, luego de profetizar, de recordarle a David lo que esperaba David, su destino profético, lo que el Todopoderoso había hablado por la boca del profeta Samuel, aquí Abigail también estaba
dando un mensaje profético para ella misma. ¿Y sabe cuál era este mensaje? Quizás no lo dice de forma literal la escritura, porque solamente dice que cuando Yahvé haga bien a mi Adón, acuérdate de tu siervo. Pero Abigail estaba profetizando que ella quedaría viuda y le estaba pidiendo a David que la recoja, lo que vamos a ver más adelante que aconteció. ¿Por qué decimos que Abigail estaba hablando por inspiración del Rúa de nuestro Abba? Porque todo el mensaje que ella entrega a David era un mensaje acertado, era un mensaje que ya estaba profetizado sobre David, ¿verdad? Que él sería el nuevo rey, lo que Yahvé había hablado, pero esta parte de acuérdate de tu sierva era una palabra que estaba profetizando Abigail, pero tenía que ver con ella misma. Es tremendo. Podemos darnos cuenta cómo nuestro Abba siempre advierte, cómo nuestro Padre, tal como dice la Escritura, ¿verdad? Que Él siempre va a enviar la palabra para advertirnos. Y vemos acá que cuando David eh, recibe todo el mensaje de Abigail, David le responde a Abigail y le dice, bendito sea Yahvé Elohei de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Es tremendo. Aquí vemos a David agradeciendo, ¿sí? Primero, alaba al Todopoderoso, porque él dice, bendito sea Yahvé Elohei de Israel. Aquí David agradece al Todopoderoso por la apelación de David, porque Abigail salió al encuentro y él reconoce que él iba en un rumbo pecaminoso, reconoce que él iba con su furia, con su enojo, él iba por un rumbo equivocado y Abigail, a través de su rápida intervención, de su sabia, de sus sabias palabras, ¿qué hizo? Lo detuvo de pecar, detuvo a Abigail para que no avance. Y dice David que te envió para que hoy me encontraras. Aquí David está afirmando que fue Shaddai que envió a Abigail para que se encuentre con David, para que lleve un mensaje profético a David. Porque él le dice que te envió para que hoy me encontrases. Hoy, si llevamos esta palabra para este tiempo, para nuestras vidas, yo quiero decirte algo, que el Kadosh usa personas para que nos encuentren, usa personas para que nos hablen y que no avancemos a hacer lo incorrecto, porque muchas veces nosotros con nuestro razonamiento o movido por nuestras emociones, por nuestra ira, por nuestro enojo, por nuestro deseo de venganza, movido quizás de forma almática, también vamos como David, vamos por un rumbo equivocado, vamos por un rumbo pecaminoso. Pero resulta que el Shaddai, el Todopoderoso, Él es bueno en todo tiempo. Muchas veces es el pueblo que no ha entendido o no ha reconocido esa voz cuando llega a decirte, mira, no lo hagas. Cuando llega esa voz de parte del Padre a decirte, mira, por ahí no es. El Todopoderoso sigue obrando. Él sigue actuando. Él sigue enviando sus mensajeros, sus voces proféticas. Abigail le enseña a David una lección. Nuestros sentimientos nunca van a justificar una desobediencia.
porque David conocía la instrucción. David sabía que no debía de derramar sangre, de vengarse por sí mismo. Mas, sin embargo, su enojo y su ira lo estaban llevando en ese rumbo pecaminoso, en ese rumbo equivocado. Tengamos cuidado. No vamos a ser justificados por esos sentimientos heridos. Hay muchos que dicen, ay, profeta, pero es que usted, porque a usted no le duele. No le duele lo que me hicieron. A usted porque no ha pasado lo que yo he pasado. Sí, quizás no todos pasamos lo mismo, pero pasamos diferentes procesos. Pasamos de diferentes formas. ¿Cómo estamos tomando los procesos? El Padre sigue advirtiendo, el Padre sigue enviando mensaje por sus voces proféticas. Ojo, porque tenga cuidado a quien escucha. Hoy pretenden escuchar o se escucha a todo aquel que le digan profeta. Recuerde que si uno se quedó con el llamado, resulta que le falta todo el proceso, ¿verdad? Entonces, quizás el Padre a tu vida también ha enviado a alguien a encontrarte, a decirte, hey, sal de ahí, no entres por allí, no vayas por ese lugar, no hagas alianza con tal persona. Mira, por aquí sí puedes tomar este rumbo, pero tú dices, no, por ahí no me gusta, yo prefiero el de acá. En fin, lo que el Padre te haya mandado a decir, lo que el Padre te haya mandado a hablar, pero muchas veces a nosotros no nos ha gustado escuchar y menos obedecer. Y es ahí donde volvemos de nuevo al punto de partida. Veamos qué más le dice. En el verso 33 le dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado de hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Es tremendo. Primero, en el verso 32, alaba al Shaddai, al Todopoderoso. Y ahora, David la alaba a Abigail por tener el valor de ir a buscarlo prontamente, sin demora, y admite que ella le ha impedido de cometer un grave pecado. Es tremendo. Y aquí podemos ver algo. David, un valeroso, guerrero, ¿verdad? Pero vemos algo. David tomó el consejo de una mujer y la alaba. No le dice, no, tú que me vas a dar un consejo, a mí que me venga a dar el consejo un varón. Como muchos en este tiempo dirían, no, yo que voy a aceptar el consejo de esa persona, a mí que me venga a dar el super apóstol. Ahí yo tomo el consejo. Pero como es esta persona nomás, no la tomo. Tengamos mucho cuidado, porque el Padre de quien se agrada y de quien le obedece, de ese hace un vaso útil, una vasija para él derramar lo que él quiere entregar. A veces estamos esperando el consejo de alguna persona que nosotros creemos que a ese sí tengo que escucharle, a ese sí tengo que obedecerle. Lo que me mande a decir el Padre, si me dice por tal persona, de ese sí escucho. Pero si, como era de Abigail, no. Aprendamos de David la humildad. Y alguien que está en el ruang del Abba sabe cuando viene del Abba. Por eso David dice, bendito sea Yahvé que te envió. Si usted está en el Rúa, usted va a saber cuándo un mensaje viene del Abacados. Porque hoy hay muchos mensajes almáticos. Hoy hay muchos mensajes que fueron sacados de sus centros de pensamiento, de los centros de pensamiento del hombre y no del Rúa. David, ¿verdad? Toma el consejo de una mujer. Él sabía que el asunto no tenía que ponerse a discutir por el género, que si Abigail era mujer, que si yo debía mejor escuchar a un hombre. No, Abigail habló
Y David entendió de quién venía el mensaje. David supo que Abigail fue usada en ese momento por el Shaddai, por el Todopoderoso. Y David hizo bien en recibir el consejo y la reconoce en ese momento. Comienza a decirle, bendita, bendito tu razonamiento y bendita tú, eres una bendecida, porque el Padre te ha usado, porque el Padre ha tomado tu vida para traer este mensaje. Mire, qué importante. David toma el consejo de Abigail y reconoce que fue una mujer de valor por ir a presentarse delante de él, por ir a buscarlo. Muchos en este tiempo no tienen ni el 10% de David, hablándolo así, ¿verdad? En la valentía, en el porte, en el llamado. Pero muchos en este tiempo no toman el consejo de una mujer. ¿Sabe por qué? Porque primero miran género, olvidando que Yahvé Shaddai no es excepción, que Yeshua, ¿verdad? Cuando Él nos da su mensaje, voy a leer Gálatas. En Gálatas dice, porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach, Yeshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mashiach, son simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Con Yeshua, él no hace excepción. Él no dice, no, a la mujer yo no la uso. No, muchos olvidan que el Todopoderoso usa de quien Él se agrada. Él toma de quien le obedece, pero muchos no quieren escuchar un mensaje porque esperan del súper y ungido apóstol. Recordemos que nuestro sumo sacerdote es Yeshua, y es por ese sacerdocio que ministramos y que el Abba nos usa igual que como puede usar a ese varón. Claro está, no olvidando los roles de cada uno. Estoy hablando de vasijas. Así como el varón es vasija para dar un mensaje, vasija para enseñar, vasija del Padre para ministrar, la mujer también. Muchos están perdiendo de lo que el Todopoderoso está enviando, porque no reconocen lo que el Abacados está hablando. Vemos acá cómo David, ¿verdad? Le dice, bendita tú que me has estorbado para ir a derramar sangre. Muchos quizás siguen derramando sangre y ya conocemos lo que es derramar sangre, ¿verdad? No lo vea del sentido literal. Muchos están por el camino equivocado, porque aunque el Padre ha levantado una Abigail, es decir, una voz profética, hay muchos insensatos como Nabal. Necesitamos que se levanten muchos como David. Esa generación es la que debe de levantarse. Y le dice, me has estorbado de ir a derramar sangre. David, aquí vemos que está agradecido. Primero con el Shaddai. Primero con Yahvé. Porque le dice, Él te envió. ¿Sí? Y qué importante, porque sí, Él envía. Pero recordemos que también nosotros tenemos que hacer una acción. El Padre podía haberle hablado a David directamente, pero aquí se quiso glorificar. Y Abigail, ¿verdad? Le recuerda a David el destino profético. Ese destino profético que era reinar sobre Israel con justicia y con integridad. Por eso le dice, me has estorbado de ir a derramar sangre inocente. ¿Usted se imagina si David asesinaba a Nabal?
y destruía todo lo que había en su casa. Eso iba a ser como una marca oscura, ¿verdad? Contra David entre los israelitas. Eso iba a ser como una mancha, podríamos llamarlo así, porque se hubiesen estado preguntando, el pueblo se hubiese estado preguntando siempre, ¿será que podemos confiar en David? Entonces, mire, el Todopoderoso nunca llega tarde. Siempre decimos esta palabra, pero resulta que a veces nos olvidamos que también es para aplicarla a nuestra vida. Él nunca llega tarde porque Él siempre va a impedir que tomes un rumbo equivocado. El Padre siempre te va a impedir que no vayas por ese camino que quizás vas a salir lastimado, te va a doler. Quizás el Padre te envió una palabra para que te detengas, que ya no avances, que por ahí ya no es. Entonces, de nosotros depende, ¿verdad? David estaba agradecido por lo que hizo Abigail, porque ella fue un instrumento del Padre, pero también supo hacerlo de forma correcta. Eso es otra cosa. A veces podemos ser vasijas, pero podemos estar dando los mensajes de forma incorrecta. Hay que ser prudente, aún para los mensajes que vienen del Todopoderoso. Y Abigail le muestra a David con sus palabras, le dice, no necesitas vengarte, no, porque el Todopoderoso lo hace por ti. Y David le dice en el verso 34, porque vive Yahvé, Elohei de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Ahora meditemos en la dimensión para este tiempo. Yo quiero decir algo que está golpeando muy fuerte mi espíritu para hablar. El Todopoderoso ha venido dando mensajes a muchos ministros, pastores, líderes. El Padre ha venido dando mensajes muy claros y les ha salido al encuentro a través de alguien que ha llevado el mensaje. Pero resulta que muchos no han escuchado. Y vemos acá cómo le dice David a Abigail que te has dado prisa en venir a mi encuentro. Si no te hubieras dado prisa, mañana ya no hubiera que contar. Mañana otra cosa fuera lo que habría que contar. Yo quiero decirte algo en esta hora. Cuando el Padre da un mensaje, no se ponga a razonar. Si usted tiene el Rúa, usted sabe cuando el mensaje es del Shaddai. No razone, accione, dese prisa, porque quizás para mañana es tarde, porque quizás para mañana ya no hay tiempo. Hoy amanecía con una palabra de parte del Padre y era ciclos. Y se los comentaba a los hermanos del ministerio. El Padre trabaja por ciclos y los ciclos del Abba los vemos manifestados, sus tiempos, ¿verdad? En sus Noé. Y Él nos viene hablando, pero resulta que nosotros no nos damos prisa, que nosotros no salimos al encuentro, que aquí podemos ver literalmente David iba con una espada a ejecutar un juicio, pero llegó una voz que lo detuvo. Así nuestro Abba en este tiempo está con su espada desenvainada para ejecutar juicio. Pero ¿será que nosotros nos estamos dando prisa para actuar, hacer lo correcto? Que el Padre en este tiempo, después de cerrar este tiempo de conexión, traiga a tu memoria, que te recuerde lo que debes de accionar y hacerlo ya.
para que no dejes pasar tiempo, para que salgas al encuentro deprisa. No esperes hasta mañana. Aquí le dice que ella no esperó, ella actuó. Y es lo que necesitamos nosotros. A veces estamos esperando y decimos, sí, yo recibí una palabra, pero ahí estamos. Voy a poner un ejemplo. Si es que el padre te dice, debes de salir de tal lugar, pero no, todavía no, voy a esperar. Y resulta que el padre dice, mira, es ya porque mañana puede ser muy tarde. Si Abigail no se daba prisa, si Abigail no actuaba de inmediato, la espada llegaba a su casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos actuando deprisa o queremos ver actuar la espada con los nuestros, con nuestra casa? Que el mensaje venga a despertarnos en esta hora, a recordarnos. Ay, Padre. Dice el verso 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en Shalom a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué tremendo es. Aquí podemos ver, ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordar que Abigail hizo algo importante. Abigail no llegó a David con las manos vacías. Esa fue una razón, bien, ¿verdad? Por lo que la apelación fue efectiva. Porque David estaba ofendido y Abigail hizo una restitución de honra. Y lo que muchas veces nosotros no sabemos, ofendemos, sí pedimos perdón, yo ya pedí perdón al Padre y ya, listo, ahí quedó todo. Y usted conoce lo que es restitución. ¿Cuántas veces necesitamos restituir la honra de alguien que ofendimos y hablamos mal? Abigail no llegó con las manos vacías, ella llevó una ofrenda de shalom. Por eso David le dice, sube en shalom a tu casa. En otras palabras, shalom no solamente es un saludo, eso ya lo hemos visto. Abigail iba a ir a su casa, plena, completa, segura, sabiendo que la espada ya no llegaría. Y le dice, mira que he oído tu voz. Es tremendo. He escuchado tus palabras. Cuando David recibió de Abigail el presente, esa ofrenda para restituir la honra de David, porque deshonró con palabras necias a Nabal, Abigail, a David. Recordemos cómo contestó al mensaje que envió David, ¿verdad? Pero cuando David recibe de Abigail esa ofrenda de Shalom, toda la comida que preparó y llevó a David, podríamos decir que aquí David reconoce que Nabal, porque era de Nabal, todo lo que recibió, ¿verdad? Es una restitución de honra. Así deberíamos nosotros actuar. No solamente se trata de decir, perdón, quizás usted ha ofendido, ha dañado la honra de alguien. Es necesario que haga una restitución. Y David recibe el presente como una ofrenda de Shalom. Y asimismo le dijo, ve en Shalom a tu casa, mira que he oído tu voz. La ofrenda de Shalom, la intercesión de Abigail, fue aceptada por David. Aceptó las dos cosas. Aceptó la ofrenda cuando la aceptó después que ella dio el mensaje. Porque aquí dice, ¿verdad? Recibió de su mano lo que le había traído. Y le dice, sube en Shalom.
he oído tu voz. Voy a llevarlo a una dimensión espiritual. Voy a ver qué hace o cómo actúa nuestro abacados. Muchas veces nosotros creemos que nuestra ofrenda es para torcer el brazo de nuestro Padre. Muchas veces creemos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos es, bueno, aquí está, Padre, yo ya traje esta ofrenda, yo ya traje este diezmo, así es que ahora tú tienes que bendecirme. Así es que ahora todo lo que venía mal para mí ya no tiene que venir porque yo ya presenté mi ofrenda y mi diezmo. Eso no actúa así en el reino. David es un ejemplo para nosotros. David primero escucha a Abigail. David primero escucha a la intercesora profética. David primero la escucha, sabe que viene de parte del Padre y luego dice que recibió de su mano lo que le había traído. No creamos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos tuercen la voluntad de nuestro Abba, tuercen el brazo de nuestro Abba. Sabe que cuenta nuestra actitud, cómo nos presentamos delante de Él, cómo está nuestro corazón delante de nuestro abacados. Y Él le dice, vete en shalom, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos presentamos delante de nuestro Rey de Reyes? ¿Queremos shalom? ¿Queremos evitar la muerte? ¿Queremos evitar el mal que está resuelto para nuestra vida, para nuestra casa, para los nuestros? ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Estamos siendo esos mediadores, esos intercesores, aquellos que no llegamos con quejas, sino con alabanza? Aquellos que estamos bien enfocados o estamos desenfocados en el problema y lo único que estamos es diciendo, dame, 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 Señor, dame, no tengo. Un intercesor profético sabe cómo llegar al Padre. Vemos aquí el ejemplo en Abigail. Hasta aquí vemos una voz profética para vida. Vemos cómo la voz profética de Abigail cambia toda esa atmósfera que iba cargada de odio, que iba a desatar muerte, pero una intercesora pudo cambiar todo ese entorno, pudo cambiar todo lo que venía para su casa, muerte, espada. Pero aquí vamos a ver la otra parte, la sentencia de muerte. Para David fue de vida, palabra profética para vida. Pero ahora veamos qué pasa con el necio de Nabal. Pero ahora veamos qué pasa con aquellos que se niegan a reconocer al Todopoderoso. Dice el verso 36, Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Aquí vemos, ¿verdad? Tal cual ya lo habíamos descrito a Nabal. Dice que él tenía un banquete en su casa y no cualquier banquete, era un banquete de rey, así dice, ¿verdad? Nabal, como habíamos visto, dice que le hacía honor a su nombre, ¿verdad? Porque era un necio. Imagínese usted que la vida de Nabal estaba en peligro y ni siquiera él lo sabía. Él estaba emborrachándose. Él tenía un banquete como de rey, es decir, comida, bebida y todo lo que tenía un rey, ¿verdad? Lo hemos visto en las películas. Y su vida, estando en un peligro eminente,
Su esposa Abigail lo sabía. Todos sus siervos lo sabían, pero él no lo sabía. Él estaba comiendo, bebiendo, como que si todo estuviera bien. Y como que no tenía ninguna preocupación para su vida ni para toda su casa. ¿A quién nos recuerda este hombre necio llamado Nabal? Recordamos, ¿verdad? Cuando Yeshua nos habla del hombre necio, del rico necio. Cuando dice en Lucas 12:19, luego podré decirme, hombre, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Así, tal cual. Nabal es la imagen de un hombre o de una mujer que está pecando, que sabe que la espada está desenvainada, sabe que está en peligro, pero que continúa rechazando la misericordia del abacados. Que no le interesa, en lo más mínimo, no le importa el juicio que venga sobre su vida ni sobre su casa. Tal cual. Y Nabal no lo lleve a la dimensión de género, de sexo, del varón. Mírelo en un hombre o una mujer necia, insensata, porque también lo hay. Que aunque saben que el mal, el peligro, está acechando sus vidas, acechando su casa, es como que no pasa nada. Acá todos lo sabía Abigail, lo sabían los siervos, sabían todos los de la casa de Nabal, pero a él no le preocupaba nada. Él seguía dando banquetes, él seguía emborrachándose, él seguía comiendo, bebiendo y viviendo una vida como que si no pasaba nada. Ese tipo de personas todavía existen. Ese tipo de personas aún lo hay, que saben cómo está la situación, cómo está la condición en su casa, en su vida, en su familia, en los que le rodean, mas sin embargo no le interesa. Y este hombre necio, ¿verdad? Estaba dando en su casa banquete. Imagínense que, ¿qué hubiese pensado o qué pensaría David en ese momento cuando ve a su marido borracho? ¿Qué diferencia, verdad, hay entre esos dos, David y Nabal? David, aquel hombre amable que escuchó a Abigail, aunque iba camino a desenvainar su espada, supo escuchar a Abigail. Pero Nabal, este necio con el que estaba casada Abigail, no le importaba en lo más mínimo ni siquiera su vida. Es tremendo. Y Nabal teniendo mucho, porque tenía un banquete como de rey. Cuando David mandó a pedir por algo, no era porque no tenía, era simplemente porque no quiso darle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su misma avaricia y su necedad fueron la ruina para Nabal. Dice que Nabal estaba ebrio. Por eso Abigail no le dice absolutamente nada hasta el día siguiente. Dice que ella no le declaró cosa alguna. Nabal estaba celebrando un banquete como de rey, se había emborrachado. Y Abigail, esta mujer sabia, que llega en ese momento donde en su casa solo hay vino, fiesta, y ve a un esposo borracho, ella sabe cómo actuar, porque ella ve el estado de Nabal, estaba borracho, ebrio, y ella prefiere guardar silencio hasta el día siguiente.
Aquí podemos ver a una Abigail una vez más demostrando su buen juicio. Abigail decide esperar hasta la mañana. ¿Por qué? Porque esperaba que esos efectos del alcohol se le hayan pasado. Para nosotras, las mujeres, no necesariamente vamos a decir que vamos a encontrar a un varón borracho, pero sí puede encontrar en su casa de pronto a alguien airado, enojado. ¿Cómo va a ser su actuar? ¿Cómo va a actuar en ese momento que encuentra a ese varón en esas condiciones? ¿Va a ser una mujer sabia como Abigail y saber esperar el momento oportuno para hablar con su esposo? ¿O va a reclamarle, hacerle el reclamo en el momento de la ira? Recuerde que la blanda respuesta, esa va a calmar toda ira, pero una respuesta áspera va a encender el furor. Mujeres, seamos sabias, prudentes, sensatas para poder llegar en el momento oportuno y con las palabras correctas. Aquí también Abigail demuestra su valor, ¿verdad? Porque aunque al día siguiente a Nabal se le pase ya los efectos del vino, imagínese usted cómo iba a recibir el mensaje. Quizás podía haber estallado en rabia, en ira. Abigail no lo sabía. Más sin embargo, ella espera hasta la mañana siguiente. Dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Al día siguiente, podemos ver acá que Abigail se presenta donde Nabal, porque tenía que informarle a Nabal, ¿verdad? Tenía que decirle que ella había tomado todo lo que le llevó a David y que también tomó a sus hombres para ir al encuentro de David y así evitar la matanza. Abigail tenía que contárselo a su esposo, no ocultarlo, porque tenía derecho a saberlo, ¿verdad? No tenía que esperar que por otra fuente se entere su esposo, no, ella tenía que contárselo. Eso hace una mujer sabia, eso hace una mujer, no le esconde nada a su esposo, sabe llegar en el momento oportuno, cuando debe de hablar. Y cuando ella le cuenta, usted se imagina cómo sería el relato de Abigail, porque cuando ella le cuenta, dice que el corazón de Nabal se quedó como una piedra. Cuando le cuenta lo sucedido, ¿verdad? Aquí no nos dice que Nabal se puso furioso o actuó violentamente. Aquí dice que Nabal no reaccionó en absoluto, que se quedó allí, podríamos decir, sentado, pero se quedó totalmente inmóvil. Es tremendo esto. Algo pasó con el corazón de Nabal. Algo pasó. Podríamos decir, le dio un infarto. No lo sabemos. Pero lo que sí es seguro, tal como dice, ¿verdad? La palabra, que su corazón se quedó como una piedra. ¿Sabe por qué? Porque Nabal tenía un corazón de piedra. Nabal no quiso ser cambiado por el Todopoderoso. No quiso tener un corazón de carne, un corazón sensible. Nabal se quedó así, inmóvil, con un corazón duro como una piedra. Usted se imagina todo ese tiempo
que debe de haber permanecido Nabal en su cama, con su corazón como una piedra, inmóvil. Quizás no se podía mover, quizás le dio un infarto, pero aún así Nabal no se arrepintió. Prefirió estar como una piedra. Nabal no quiso pedir perdón para alcanzar misericordia. Es tremendo. Cuando leemos esta porción, podemos ver algo importante, que la sabia intervención de Abigail salvó a Nabal de David y salvó a David de sí mismo. Pero ¿sabe algo? No salvó a Nabal del juicio del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice el verso 36, perdón, el verso 38, 10 días después, Yahvé hirió a Nabal y murió. 10 días. O sea que le da, vamos a poner un ejemplo, que le dio un infarto, porque dice que su corazón quedó como una piedra. Pero en esos 10 días, Nabal tenía la oportunidad de arrepentirse. Nabal tenía la oportunidad de pedir perdón al Todopoderoso, de clamar misericordia, pero eso no dice la Escritura que él lo hizo. Nabal tuvo la oportunidad de hacerlo, tuvo 10 días. Mire que Lavacados no actuó inmediatamente. Abigail llega con la noticia a su casa, le cuenta a Nabal lo sucedido, pasaron 10 días, pero Nabal no quiso hacer nada en sus 10 días. 10 días después, Yahvé hirió a Nabal y murió. Esto tiene un simbolismo profético con las fiestas de Yom Kippur o las fiestas del perdón. Las fiestas del perdón o de Yom Kippur, ¿verdad? Nos llama a cada uno de nosotros en esos 10 días que empieza desde el día primero del mes séptimo, nos llama a un arrepentimiento. El Padre nos llama a volvernos a Él de todo corazón. Todos nosotros necesitamos pedir perdón al Lavacados. Le fallamos, cometemos actos que quizás son desagradables para el Padre a nuestros ojos buenos. ¿Y cuáles son esos actos? Desobediencia. Los primeros. Cuando el Padre nos ha hablado y quizás nosotros lo hemos dejado pasar. En las fiestas de Yom Kippur, ¿verdad? En esos días, como les decía, el día primero del mes séptimo empieza. Y el pueblo durante 10 días, después de la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Se dedica a la oración, al ayuno, al arrepentimiento, para ser perdonado por Yahvé, nuestro Abba, por los errores, por los pecados. Y el Padre nos sigue llamando. El Padre quiere perdonar nuestras transgresiones, pero muchas veces nosotros estamos con un corazón de piedra, a pesar de que el Padre nos está hablando, a pesar de que el Padre nos está dando señales, nuestro corazón sigue como un corazón duro. ¿Usted recuerda cuántos hombres envió David con el mensaje a Nabal? Fueron 10 hombres enviados por David. Y ahora, en 10 días, Nabal recibe el juicio de Lavacados. Muchas veces, el número 10 tiene un simbolismo también. El 10 significa brazo, mano, y vemos actuar a nuestro Lavacados. Actúa su brazo, su mano de poder a favor de los justos o emitiendo
una sentencia en contra de aquellos que no han querido obedecer, de aquellos que, aunque les ha dado la oportunidad el abacados, su corazón no ha querido rendirse a él. Nabal es la figura en este tiempo de todos aquellos que no están fuera del alcance de Yahvé, el Shaddai, que el Todopoderoso le sigue hablando, que el Todopoderoso le sigue enviando mensajes, pero sin embargo no quieren escuchar. ¿Quién se encargó de Nabal? Fue el mismo Shaddai. Y se encargó de él por causa de su insensatez. Porque aunque viendo la condición en la que pasó esos 10 días, no se arrepintió. Así mucho pueblo en este tiempo, aunque mirando señales, aunque viendo la condición, acontecimientos que hayan pasado y que el Padre permita, no se arrepienten. Y note algo importante, que no fue el diablo, fue la mano del Shaddai que hirió a Nabal. Aquí podemos ver que nos enseña algo importante. El abacados es justo. No nos venguemos, no busquemos vengarnos con nuestras manos, ni busque venganza en su corazón. Deje todo en las manos del abacados. Quizás el corazón de Nabal llegó a estar muerto dentro de él y él quedó como una piedra. Como les decía, quizás fue un infarto. Lo cierto es que murió 10 días después y no se debió quizás a un problema de salud. No, lo tenemos que descartar esta posibilidad porque la escritura dice que Yahvé hirió a Nabal, de modo que murió. Aquí podemos ver que el Todopoderoso es suficiente para que se encargue de hacernos justicia. No busquemos justicia por nuestras propias manos. Deje que Él pelee sus batallas. Deje que Él lo haga. Quizás usted, al igual que David, ha sido deshonrado. Quizás al igual que David, ha sido maltratado, vituperado. Quizás al igual que David, ha salido a su encuentro un Nabal grosero, necio, insensato. Pero le aseguro que ante un Nabal también hay una Abigail. También hay una voz profética que ha enviado el Padre para llevarlo por el camino correcto, para evitarle que usted cometa un acto de desobediencia que más adelante vaya a traerle consecuencias a su vida. El Shaddai siempre ha estado a nuestro lado para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos. No busque venganza. Y aquí en el verso 39 dice que luego que David oyó que Nabal había muerto, imagínense, Nabal muere y dice que David supo de la muerte de Nabal y fue por juicio del Shaddai. Imagínense que Yahvé mostró o le muestra a David que cuando nuestros asuntos los dejamos en sus manos, Él hace lo que es justo, Él hace lo correcto. No porque busquemos venganza para una persona, sino porque nuestro abacados sabe lo que hace. Hoy no lo mire de forma literal. Quizás hoy las personas no mueran del cuerpo, no mueran de forma literal, pero muerte también es separación, divorcio, muerte también es, ¿verdad? Llevándolo al ministerio. Hay muchos ministerios que han muerto. ¿Por qué? Porque fueron insensatos como Nabal al referirse despectivamente contra un
ungido del abacados. Hay muchos ministerios que en este tiempo se encuentran en la condición de Nabal, muertos, muertos espirituales, muertos en delitos y pecados, muertos ministerialmente, porque a un muerto se lo sepulta. Hay muchos ministerios que están sepultados, ya no se pueden levantar, porque el que levanta es la mano del Shaddai. Él es quien hace justicia. Cuando David escucha que Nabal había muerto, dice la palabra que dijo, bendito sea Yahvé, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Yahvé ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Aquí podemos ver cómo actúa nuestro abacados. Cómo es que él hizo venganza, ¿verdad? Y le dice, ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Y qué juzgó Yahvé? ¿Qué es lo que juzgó el Shaddai? David dice, juzgó la afrenta recibida de mano de Nabal. El Padre también está juzgando en este tiempo la deshonra, la afrenta, que muchos, como Nabal, han actuado insensatamente en contra de los ungidos. No crea que eso el Padre lo deja pasar. Muchos han causado afrenta y deshonra cuando el Padre ha enviado una palabra por medio de sus siervos. El Padre los llamará a cuentas. Usted deje todo en sus manos. Y dice que David envía a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Podemos ver que Abigail, cuando le dio el mensaje a David, fue un mensaje profético. Acuérdate de tu sierva. Abigail recibió un mensaje y aquí se estaba cumpliendo. David la estaba mandando para tomarla por su mujer. Los siervos de David van a donde Abigail en Carmel y hablaron con ella y le dicen, David nos ha enviado por ti para tomarte por su mujer. Dice que ella se levantó e inclinó su rostro en tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de mi Adón. Mire algo importante que podemos ver en Abigail, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a Abigail, quiero recordar algo importante que está aquí diciendo, habla el Roa. Saque todo lo que puede haber en su corazón hasta esta hora. Resentimiento, dolor, quizás le hicieron daño, hablaron mal de usted. Saque todo lo que hay en su corazón. No permita que esa semilla de fruto, ¿sabe por qué? Porque hay semillas que más adelante van creciendo y va a haber una cosecha. No permita que el daño que le hicieron, no permita que lo que sembraron en su corazón, palabras necias, palabras que dolieron, vayan a provocar que usted coseche más adelante. Saque todo. Es tiempo de sacar. No permita que esas semillas que sembraron a través de palabras que a usted le dolieron, palabras que vinieron a traerle a su vida afrenta, sigan dañando. Es tiempo de sacar. Es tiempo de sacar porque el Shaddai se acuerda de sus siervos y de su pueblo. Vemos acá algo importante en Abigail. Abigail, ella no va en una posición bien. Ahora yo me voy a convertir en esposa de David, ¿no? Ella dice que se levanta ante el mensaje de David, pero que inclina su rostro en tierra haciendo reverencia y dice, aquí está la sierva y una sierva para lavar los pies de mi Adón. ¿Sabe algo? Lo más importante es el servicio.
Cuando recibe Abigail la noticia, Abigail la recibe con humildad. Abigail nunca miró posicionamiento como esposa del rey, sino a estar al servicio del rey. Para nosotros en este tiempo, cuando el padre le da una noticia de su llamado, de su ministerio, ¿cómo usted recibe la noticia? ¿Cómo mira usted? ¿Está mirando posicionamiento o está mirando servicio? Recuerde que el abacados mira nuestro corazón. Hay muchos que quieren posicionamiento, ser reconocidos, que los llamen profetas, que los llamen por el nombre de su ministerio. Lo más importante es empezar a servir. Es el servicio. Qué gran humildad la de Abigail y que nos deja ejemplo. Ni siquiera ante la noticia de que iba a ser esposa de David, se cree superior a otras. Ella está dispuesta a servir aún a los soldados de David, lavándole los pies. ¿Sabe por qué? Porque dice, será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Adón. No dice para ir a lavar los pies de David. Dice para lavar los pies de los siervos de mi Adón. Eso es lo que el Padre ve en este tiempo. Estamos mirando posicionamiento. ¿Para qué el Padre le está entregando un lugar a usted? ¿O para qué cree que el Padre le está llevando a un lugar, a una posición? ¿Para servir o para que se eleve su orgullo, su ego? Tenga mucho cuidado, porque de la misma forma que el Padre levanta, Él también permite que caigamos. El orgullo y la altivez es la antesala de la caída. Tengamos mucho cuidado. En el reino es mejor servir. Como Yeshua dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Tenemos el mayor de los ejemplos. Y es lo que en este tiempo nosotros debemos de aprender. Abigail se va con esa actitud de servicio. Esa es la actitud con que Abigail sale de su casa para servir, no para sentirse superior a alguien o como que ya llegó al posicionamiento que ella esperaba. No, ella sale con esa mirada a servir a los siervos de David. Dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Podemos ver algo importante. O sea que David, la Abigail, no era tampoco como que no era nadie, ¿no? Dice que tenía 5 doncellas a su servicio. Mas, sin embargo, aunque Abigail tenía mujeres a su servicio, ella dijo, voy a ser una sierva para lavarle los pies a los soldados de mi Adón. Qué importante lección, qué gran lección y qué gran ejemplo. Quizás no lo vemos de forma literal, irle a lavar los pies a alguien, pero el servicio. Hoy nuestro Rey de Reyes nos está llamando al servicio entre nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a servir a mi hermano? ¿Está usted dispuesto a ser siervo de su hermano? Voy a poner un ejemplo. Tenemos una reunión y resulta que hoy, en este día, nos toca servir y para esto preparar los alimentos y servirle a mis hermanos que vienen, voy a poner un ejemplo, que vienen de Quito. ¿Será que estamos dispuestos a servir a mis hermanos que vienen de otro lado? ¿O vamos a decir, no, yo no voy a servir porque es que yo ya soy la super profeta, la super evangelista, el super maestro y yo no sirvo? ¿Sabe qué? La grandeza en el reino consiste en el servicio. Y nuestro Rey de Reyes sigue mirando
nuestra actitud. ¿Queremos posicionamiento en el reino? Aprendamos a servir. Eso es lo más importante. Abigail tenía 5 doncellas que le servían, pero ella nunca cambió su condición humilde y de servicio. No se nos quita nada. Yo siempre pongo un ejemplo. Tengo una profesión. También soy ministra. Sirvo a nuestros abacados. Pero no se me caen las manos entrar a la cocina, coger una escoba. No se me han caído las manos y lo sigo haciendo y con mucho gusto. Porque aquel que conoce del reino sabe que ahí está la grandeza, en el servicio a los demás. Y Abigail se va. Dice que montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Aquí podemos ver un simbolismo profético a David como rey y a nosotros, ¿verdad? Podemos ver, nosotros en este tiempo somos esos siervos del rey. Y al hablar de mujer, no estamos viendo en una condición de sexo, voy a llevarlo a la parte espiritual, sino a entrar en pacto. ¿Sabe cuándo también nuestro Abba entre en pacto con nosotros? Cuando tenemos compromiso de servicio. Porque el Padre mira quién solamente está buscando posicionamiento, pero no tiene compromiso de pacto, de servicio en el reino. Hay muchos que están sirviendo, entre comillas, pero solamente por ser reconocidos o por intereses personales. El Padre conoce cuál es la motivación de nuestro corazón. Que la motivación de nuestro corazón, la más grande, sea servir a nuestros abacados. Abigail llega donde David y fue su mujer. Es tremendo. Aquí podemos decir que también empieza un nuevo tiempo para Abigail. Recuerde, no todo va a ser color de rosas. Claro que no. Porque al momento de que ella, ¿verdad?, es tomada como esposa por David, aquí empieza también una vida diferente para Abigail. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestra vida es cambiada. Cuando entramos en pacto con nuestro abacados, nuestra vida cambia. Ya no va a ser igual. El Todopoderoso nos revela a cada uno de nosotros qué está pidiendo de nosotros, qué está demandando de nosotros, porque le aseguro, el Padre, eso es lo que quiere, un pacto conyugal con su pueblo, que podamos entrar a ese pacto con Él. Amén. Shalom, shalom a todos, un fuerte